¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 206 de Eden Zero. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Por cierto, si aún no han visto las imágenes filtradas, se las estaré dejando en mi cuenta de Twitter y Facebook. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Un traidor, y en la portada tenemos a Jin en una hermosa ciudad con temática tradicional japonesa. Es de noche y trae puesto un traje de ninja. La portada viene acompañada de la frase: Jin, el maestro del ninjutsu que manipula el viento, llevará a cabo una misión a partir de ahora. En el capítulo anterior, el pasado de Shiggy llegó a su final, culminando con este usando su overdrive. Holly y los demás se adentran cada vez más en el cuerpo de Crow, pero son rodeados por varios clones de este. En el exterior, el caza de Klein es destruido por Crow, y ella recibe un fuerte golpe. ¿Estará bien? Iniciamos con la Eden Zero escapando de Crow. Adentro todos están preocupados por la situación de Klein. Capitán Connor: ¿Klein? ¿Está bien? Hermit: no lo sé, no recibo ninguna respuesta vital. Moscow: se acerca un ataque. Capitán Connor: evítenlo. Sin más, Crow los ataca con un enorme rayo. ¡No lo lograremos! A pesar de sus esfuerzos, la Eden Zero no logra esquivar el ataque, siendo dañada en su parte izquierda. Adentro todo es un caos debido al daño recibido. Hermit: el ala izquierda está destrozada. Hay un mal funcionamiento en el condensador de éter. Capitán Connor: para hacerle daño al Eden Zero, que puede resistir ataques regulares sin un rasguño, ¡qué potencia de fuego! En el exterior, de la boca de Crow está saliendo vapor. Además, tiene una enorme y desquiciada sonrisa. Al pasar al interior de Crow, Holly, Jin y Laguna están en serios problemas, tratando de enfrentar a los clones de Crow. Holly: no podemos usar nuestro Ether Gear de repente. Laguna: esto no es bueno. Jin: ¿le pasó algo a Klein? Holly: vuelve, yo me encargo de este lugar. Jin: no, continuamos con nuestra misión. Holly: ¿tú no estás preocupado por tu hermana? Mientras tienen esta conversación, se defienden como pueden de los clones. Jin: por supuesto que estoy preocupado por ella, pero hice una promesa. Jin recuerda una conversación que tuvo con Klein antes de entrar al interior de Crow a salvar a Holly. Klein: hermano mayor, quiero que ayudes a Holly. Jin: aunque no tengo responsabilidad de ayudarla, me dejaría un mal sabor de boca si la dejara morir así. Klein: investiga a Holly con Hermit-chan. En el incidente del Día de la Atmósfera Sangrienta hace 13 años, Holly perdió a su hermana pequeña, que era su único pariente de sangre. Esta revelación sorprende completamente a Jin, a lo que Klein le pide un favor. Jin: ¿hermana pequeña? Klein: yo te tengo, hermano mayor, pero Holly... Jin: lo entiendo, sientes lástima por ella, así que quieres que la ayude, ¿verdad? Klein: no, Holly necesita a su familia. Ella es nuestra familia ahora que abordó nuestra nave. Jin: eso es algo que dijo Shiki. Klein: quiero que me lo prometas, no soy el único miembro de tu familia. Hermano mayor, para mí, todos en esta nave son mi familia. Al momento de decir estas palabras, volvemos al presente, viendo cómo Jin, en una pose genial, derrota a un clon usando su mano robótica. Estas palabras dejan totalmente sorprendida a Holly y sin qué decir. El brazo de Jin vuelve a su lugar y sigue hablando. Jin: incluso si no puedo usar mi Ether Gear, mi cuerpo está cargado con varias armas. Necesitas este poder para pasar por aquí, ¿verdad? Holly suspira y está algo sonrojada después de oír a Jin. Holly: ya tengo amigos en el ejército de la Unión Interestelar, ¿sabes? ¿Dónde está Laguna? Jin se dirige al fondo donde está Klein. Jin dice esto muy sonriente mientras vemos como Laguna corre a donde está Klein. Holly al oírlo sonríe y deja salir un suspiro. Holly: ya veo, el hermano mayor realmente confía mucho en sus amigos. Pasamos al lugar donde están las mujeres capturadas por Shiggy. La doncella guerrera 95, controlada por Homura, ha tomado las cápsulas de las mamás que quieren salvar. Homura: creo que puedo llevar todo esto a la nave. ¿Qué harán ustedes? Weiss: supongo que no podemos hacer nada más que esperar aquí. Rebecca: se supone que Hermit se comunicará cuando comience la operación Devorador de Planetas. Happy: ten cuidado, Homura. Sin más, Homura sale volando de ahí a toda velocidad hacia la Eden Zero.
Homura, entendido, volveré cuando las haya dejado en la nave. En eso Rebeca voltea a ver a Pino y ve que algo le pasa, pues esta tiene una cara muy sombría. Rebeca, Pino, ¿qué pasa? Has estado muy callada. Pino, Siggy sabía sobre la operación Devorador de Planetas. Wei-san, usted habló antes sobre cómo debe haber un traidor. Weiss al escuchar esto se pone algo nervioso y comienza a sudar. Weiss, sí, olvida lo que dije. Pino, esa sería yo. Esto deja impactados a Rebeca, Weiss y Happy. Pino temblorosa comienza a explicar lo que pasó. Pino, pensé, y si miro a través de mis datos, entonces descubrí que alguien entró muchas veces sin mi permiso. Siggy había, sin mi conocimiento, ha estado mirando mis datos. Rebeca, Pino. Sin más, Pino comienza a llorar debido a que se siente culpable. Pino, soy yo, lo siento, soy el traidor. Pino sigue llorando sin consuelo, a lo que los demás tratan de reconfortarla y quitarle culpa. Weiss, ya veo, pero Pino, no es tu culpa. Happy, encontró esa información sin tu permiso, así que no había nada que pudieras hacer. Rebeca, Pino, no le echamos la culpa a nadie. Pino se seca sus lágrimas y le pide un favor a los demás. Pino, tengo algo que pedirle a todos. Voy a donde está mi maestro. Por favor, no me detengan. Rebeca, pero Shiki y Siggy están en medio de una batalla en este momento. Happy, estarías en un gran problema si te ves envuelta en la pelea. Weiss, no hay necesidad de desaparecer solo porque te sientes responsable. Pino, yo tengo la culpa de la fuga de información, pero cuando estaba revisando mis datos, encontré un cierto recuerdo. Esta es la clave para derrotar a Siggy. Mientras dice esto, vemos que a pesar de aún tener lágrimas en sus ojos, también tiene una enorme determinación y seguridad. Ahora pasamos con Siggy, el cual está a punto de lanzarse al ataque. Shiki lo ve sorprendido, viendo cómo se acerca a él rápidamente. Aún así, es capaz de esquivar el ataque, pero Siggy no le da oportunidad alguna, y lo ataca con los escombros. Shiki sale despedido hacia arriba, a lo que Siggy de inmediato va tras él, preparando un ataque más. Siggy, ataque Magimage, impulso 0. Shiki es golpeado fuertemente en el estómago por Siggy, haciendo que este suelte un enorme y profundo grito. Además, es envuelto en una esfera de gravedad, de la cual salen varios rayos negros. Siggy observa cómo su ataque afecta a Shiki, pues este escupe sangre por la boca. Al volver al interior de Crow, Jin y Holly continúan su batalla con los clones. Jin, Holly, ahí, ese hueco. Siento una fuerte energía saliendo de esa brecha. Yo evitaré que te sigan. Entra. Ella ve sorprendida a la brecha y sin más entra. Holly, entendido. Jin, podríamos encontrar la fuente de energía de Crow ahí. Holly adentro de la brecha, poco a poco se va adentrando más y más, hasta que por fin logra salir del otro lado a una enorme habitación. Escucha la voz de una persona y al voltear ve sentado a su compañero Cure. Cure, me sorprende que hayas logrado venir hasta aquí, Holly. Holly queda en shock, pues no puede creer lo que está viendo. Holly, ¿qué? ¿Cure? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Terminamos con la frase. En lo más profundo del cuerpo de Crow hay un amigo de Holly, Cure, uno de los 6 Oración Interestelar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mamada? ¿Nani? ¿Qué chingados está sucediendo? Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. El próximo capítulo se titulará Brillar. Chicos, esto se pone cada vez más interesante. Empecemos por Klein, la cual estoy casi 100% seguro de que sigue viva. Si no fuera así, creo que Jin no estaría tan calmado y Laguna no hubiera ido por ella. Pero el que esté viva no quiere decir que esté en óptimas condiciones. Probablemente sí esté muy lastimada. Por otro lado, el pensamiento que tiene Klein de Holly y cómo ahora la ve como una más de su familia me encantó, pues son pequeñas señales que podrían significar que al final Holly sí que se unirá a la tripulación. Un argumento más a esto es que con lo de Cure puede cambiar su forma de ver a los Oración 6 Interestelar, pues ahora los ve como sus amigos, pero con esta traición todo puede cambiar. Ahora, como les mencioné en la review pasada, sí que se dio el que Pino fuera la traidora, pero como les mencioné en los comentarios, no es que ella quisiera hacerlo a propósito, pues sufrió mucho al enterarse de esto, pero lo más interesante es ese recuerdo que vio, ya quiero ver de qué se trata. Por otro lado, también como ya suponíamos, Siggy está siendo bastante superior a Shiki, por lo cual puede que lo que vio Pino sea la única opción de Shiki para ganar, aunque pienso que al ir directamente Pino está en peligro de muerte. Espero equivocarme y no le pase nada, pero es muy posible que ya muera.
Ya por último, lo de Kyo no me lo esperaba. Había visto teorías y comentarios suyos desde hace mucho tiempo en los que me planteaban esta posibilidad, pero al ser un personaje que no había aparecido tanto, no le tomé tanta relevancia. Aún así, esto abre la posibilidad de un enemigo final, con el que Cure esté trabajando. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y si les sorprendió como a mí la aparición de Cure como el traidor. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Plachan fuera.